Buenas noches a todos. Comenzamos en un momento.
Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a nuestra serie de conferencias para profesionales de la salud. Me presento, soy su servidor Javier Morales, director de ventas y desarrollo de mercado para Usana México, y les agradecemos su interés en esta plática, en estas pláticas, estas conferencias y serie de ellas mismas donde tratamos de acercarles información muy valiosa para ustedes, profesionales de la salud, que pueden utilizarla todos los días en su consulta diaria. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Job Monove, que será la persona que compartirá con nosotros la plática de cómo reforzar la eliminación de las toxinas, y me voy a permitir leer parte del currículum del doctor Job Monove. Médico cirujano, investigador, independiente, escritor, conferencista y empresario. Creador del concepto de las 4 dimensiones de la salud, cuenta con más de 20 años de experiencia en medicinas alternativas, fitofármacos, homotoxicología y nutrición clínica, con práctica privada en Hermosillo, Sonora. Doctor Job Monove, muchas gracias por aceptar la invitación a platicar en esta serie de conferencias de profesionales de la salud. El micrófono y la pantalla son tuyos. Muchas gracias, doctor Job. Bienvenido. No se escucha tu micrófono, Job. Ahí está, listo. Listo. Ok. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Usana, a todos por la invitación de hacer este evento. Realmente me emociona mucho porque es algo que hace algún tiempo veníamos proponiendo, y nos encanta de que los médicos poder hablar como médicos, ¿no? Esas cositas que de repente, palabras que rembombantes o desconocidas para la mayoría de la gente, poderlas hablar de una forma que se entienda entre nosotros. Y este tema es un tema en lo cual a mí me apasiona, me gusta muchísimo, porque hace algún tiempo atrás comencé a darme cuenta de que dentro de la medicina, soy médico cirujano, nada más que cuando termino la carrera de medicina me toca la fortuna de poderme especializar en el área de fitofármacos y luego meterme en el área de toxicología, homotoxicología, trabajar con pacientes crónicos degenerativos en diferentes áreas y comenzar a experimentar e investigar diferentes técnicas que entran dentro de la alopatía, pero también desde la medicina funcional. Y hay cosas que son conceptos que quizá no los vemos frecuentemente dentro de la universidad. Algunas universidades ya lo están comenzando a utilizar, pero son cosas que están necesitando nuestros pacientes, y creo que es importante dar una pequeña barrida a todo este concepto. Algo que siempre yo les digo, que es muy difícil hacer un huevo en un sartén sucio. Es muy difícil ayudar a una persona a que recupere su equilibrio, su cuerpo de cualquier naturaleza, si los sistemas están tóxicos, están saturados y no están funcionando bien. Entonces, lo que viene siendo la biotransformación y la desintoxicación, yo pienso que es lo fundamental y lo primero, y por eso fue la primera práctica que se utilizó en esta serie de capacitaciones. Entonces, es mucha información. No me quiero detener más tiempo en explicarles el preámbulo, y voy a ir un poquito rápido con la información. De todos modos, quizá este contenido va a quedar para que después los puedan ver. No sé, quizá por parte de Usana se los hagan llegar después, pero vamos a comenzar. Bueno, miren, el tema de la biotransformación y la desintoxicación nace, en el caso mío, nace porque comencé a ver casos como yo creo que se han cuestionado todos. O sea, porque hay gente que fuma mucho y nunca se enfermó de cáncer, o porque hay niños que se exponen a muchísima suciedad y por lo general no se enferman de alergias, o niños muy cuidados y se vuelven alérgicos. ¿Por qué niños nacen limpiecitos y desarrollan un cáncer? Y por qué una abuelita que nunca tomó le dio cirrosis. O sea, son cosas que normalmente nos preguntamos. Hay que basarnos en el tema de que entender la estructura de lo más profundo, de dónde viene todo este asunto, y entendiendo que no somos otra cosa más que estructuras, moléculas y partículas que se juntan para generar una función, y que esa función la va a dictar la célula dentro del cuerpo, vamos a entender muchas de las cosas por qué nos están sucediendo. La unidad funcional biológica, que sabemos que la célula es sumamente compleja y tiene muchísimas cosas que intervienen para que esto esté
funcionando como relojito suizo, ¿no? Que tenga una precisión en cada uno de los movimientos que se haga. Al final de cuentas no deja ser una fábrica que va a producir proteínas, una fábrica que requiere materia prima para poder fabricar a través del código genético, el mandamiento que se le da a la especialización de la célula, para que esto pueda fabricar al final de cuentas alguna proteína especializada, ya sea una proteína inmunológica, una proteína estructural. El detalle aquí es que cada célula tiene un proceso, por supuesto, necesita energía, necesita materia prima, pero también necesita desechar. Entonces, si no puede desechar correctamente una célula, se comienza a saturar y la sobresaturación nos comienza a dar trastornos de cualquier tipo. Ahora, siempre nos concentramos en la célula y hay algo muy importante que antes de llegar a la célula, el espacio extracelular es un espacio sumamente importante para el buen funcionamiento de las mismas. ¿Por qué? Porque si una célula, el espacio extracelular se encuentra saturado, se encuentra tóxico, los nutrientes o la expulsión de tóxicos de la célula no se da de la forma correcta y se comienza a generar todo este espacio extracelular se comienza a saturar y eso puede causar problemas crónicos, dependiendo, ahora sí que la cantidad de sustancias que se acumulen y también dependiendo el tipo de sustancias que se acumulen. Al final de cuentas, el ser humano pierde o se enferma por una pérdida del balance natural de las funciones entre la expulsión, ¿sí? La producción y la expulsión, entre el subida y bajada. Todas las enfermedades que nosotros conocemos, hay una relación entre arriba y abajo. O sea, la diabetes es subida de glucosa, una hipoglucemia, la subida de la tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, la bajada de la hormona tiroidea, muchas evacuaciones, diarrea, pocas evacuaciones, estreñimiento. Entonces, esto es una dualidad. Entonces, esta dualidad necesita tener siempre trabajar como relojito. Cuando, cuando comenzamos a verlo desde un punto de vista médico, nos damos cuenta que todo, al final de cuentas, termina siendo o una osis, o sea, una degeneración de la estructura, o es una itis, una inflamación. Entonces, siempre el cuerpo está trabajando con la inflamación y desinflamación, inflamación y desinflamación. Y muchas veces hemos satanizado el tema de la inflamación como algo malo, pero realmente los procesos inflamatorios es lo que el cuerpo necesita para activar los procesos de regeneración de las estructuras y desintoxicación de los sistemas. Por ejemplo, si tú te das un golpe en el dedo, lo que va a terminar pasando es una inflamación, calor, todo, para que las células de defensa puedan viajar y haya una reestructuración o una reparación de los tejidos dañados por obvias razones. Entonces, ese juego de la itis y las osis es de repente lo que nos comienza a dar la sintomatología. Y la sintomatología, cuando la vamos juntando, un síntoma más otro síntoma más otro síntoma, es a lo que le decimos el síndrome fulano de tal, la enfermedad fulana de tal, y por eso comenzamos a tener confusiones en la actualidad de tantas itis que hay y de tanto sintomatología que hay que ya se comienzan a salir incluso de los libros, ¿no? De los cánones, de los protocolos que estudiamos en los libros de patología, porque resulta que ya son cosas extrañas, con combinaciones extrañas entre reacciones no vistas previamente y reacciones que conocíamos. Entonces, si yo pudiera categorizar esto en 4 desbalances principales que se dan en el cuerpo, estamos hablando que son 4 desbalances. Este primer desbalance, déjame ver porque no avanza. Un segundito, ¿eh? Un segundito. Bueno, por algún motivo no corrió esto. Ahí está. Ese primer desbalance que se da es a nivel genético. O sea, yo creo que se ve la pantalla. Sí está viendo la pantalla, ¿no? Imagino que sí. Sí, no la presentación, pero sí la pantalla. Se ve la presentación Ok. como el PowerPoint sin que lo tengas abierto al 100%.
sea, listo. Yo ahorita lo voy a volver a poner en modo presentación, pero por algún motivo no me corrió esto, como que se trabó ahí este asunto. Pero pues bueno. Hay 4 áreas que normalmente intervienen para que una persona, los desbalances se dan en 4 áreas. Uno, lo genético. Tenemos que voltear a ver lo genético. Tenemos cierta predisposición. La otra es una resistencia de los órganos. Podemos aumentar o bajar la resistencia dependiendo del tipo de nutrición, el ejercicio o el estímulo que se le dé al órgano. La otra son la acumulación de toxinas y la otra viene siendo la salud mental o la salud emocional. Es ahí donde me voy a concentrar lo que viene siendo el tema de la toxicidad. A ver si esto sí me lo corre. Ahí está. Es importante considerar que si yo tengo cierta predisposición genética a padecer algún trastorno de algún tipo, un mal funcionamiento, un polimorfismo, algo que se active, y aparte tengo una resistencia baja, una toxicidad alta y emociones alteradas, por consecuencia nos va a terminar causando un desbalance, que eso nos va a una sintomatología que le llamamos enfermedad. Entonces, en, en el tema, volviendo al tema de lo que viene siendo la toxicidad, la biotransformación, o sea, todo el proceso de nuestro cuerpo, desde que entra una sustancia hasta que sale una sustancia, siempre en cada proceso vamos a tener salida de sustancias, metabolitos tóxicos que tienen sus vías de excreción naturales. O sea, normalmente vamos a producir toxina y van a expulsarse de la forma natural. Dependiendo del tipo de sustancia, va a salir por donde debe de ser. Ahora, nosotros tenemos una frase, la frase normalmente es somos lo que comemos, incluso Hipócrates la hablaba y todo. La realidad de las cosas es que sí somos lo que comemos, pero que también logramos absorber y que también logramos eliminar. O sea, eso es lo que somos, la acumulación de tóxicos o la expulsión de tóxicos, las sustancias que absorbemos y que se metabolizan correctamente. Entonces, cada vez estamos expuestos a mayor cantidad de toxinas y no todas las toxinas vienen de afuera. No todas las toxinas las inhalamos, las untamos, sino también tenemos toxinas internas. Y sabiendo que las toxinas internas, nuestro cuerpo tiene los mecanismos naturales para expulsión, pero hay muchas sustancias externas que no tienen mecanismo de expulsión. ¿Por qué? Porque son sustancias químicas que no existían en la naturaleza y no existen los mediadores o todo el camino para poderla expulsar en nuestro cuerpo. Y eso comienza a generar las inflamaciones crónicas, que a su vez la inflamación crónica comienza con un proceso de una degeneración de la estructura y provocando posteriormente la muerte de la célula. Entonces, por eso estamos primero asintomáticos, después viene el proceso inflamatorio, después el inflamatorio crónico, luego el degenerativo, hasta que después aparece el tema de la muerte celular. Entonces, lo que estamos acostumbrados es saber que la intoxicación es ocasionada como por envenenamiento. O sea, si te llega una persona con una intoxicación por órganos fosforados al servicio de urgencias, pues pon la atropina porque pues, te va a salvar la vida. Y ese es el tipo de concepto que tenemos de envenenamiento y de toxicidad. La realidad de las cosas es que ahorita lo menos que estamos viendo son las intoxicaciones agudas y lo más que estamos viendo son las intoxicaciones crónicas. Nada más que antes es un veneno en pequeñas porciones, por decir algo. Hay un fenómeno que es lo que no nos permite a los médicos de repente sospechar de primera intención, que es el fenómeno de habituidad. El cuerpo se va habituando, así como si tú pones una rana, la pones en agua caliente, va a salir botando. O sea, va a haber una reacción explosiva del cuerpo cuando yo tengo una exposición a un veneno, pero cuando es gradual, cuando es un depósito constante y sonante en mi cuerpo de un tóxico, no lo voy a comenzar a sentir en las primeras fases, sino cuando hay una acumulación tal que comienza a bloquear los sistemas naturales en el cuerpo, entonces comienzo a ver la sintomatología, pero para entonces pues ya pasó bastante tiempo, ya tenemos una acumulación grandísima de depósitos tóxicos que me dan un montón de interacciones y dentro del cuerpo que comienza a dar muchos tipos de sintomatologías que son confusas. Lo que sí hay es que hay una serie de tóxicos que tienen afinidad, así como hay nutrientes que tienen afinidad con cada uno de los órganos, hay toxinas que tienen afinidad con los órganos. Entonces hay una competencia entre las sustancias que está tomando la persona, los nutrientes que le estás dando, el estímulo, todo lo que aumenta la resistencia del órgano,
pero también una competencia por el lado de la toxicidad. Hay una cantidad impresionante de tóxicos en el medio ambiente que lo que está pasando es que están afectándonos por un lado el mismo órgano que por el otro lado lo queremos ayudar, lo queremos nutrir, hasta que de repente se pierde el equilibrio y bueno, y aparece todo lo que estamos platicando, ¿no? Bueno, hay un concepto que se llama el exosoma, que el exosoma viene siendo ese medio, como si nosotros fuéramos una célula, el espacio extracelular de nuestro medio ambiente como ser humano, todo lo que nos rodea, los tóxicos ambientales, lo que inhalamos, lo que nos juntamos, la emoción, el estrés, el estilo de vida, las infecciones, los microorganismos, todo lo que nos rodea como ser humanos es el exosoma, es como el espacio extracelular del ser humano. Entonces, es una zona que tenemos que también considerar y no nada más estar hablando de la célula, porque si partimos al ser humano en pedacitos y nomás lo estamos viendo como la uña, como el especialista del hígado, el especialista del ojo, el especialista de... Entonces comenzamos a subespecializarnos y comenzamos a perder el contexto de todo lo que necesitamos ver para que haya un equilibrio adecuado en el cuerpo. Nosotros tenemos eh, algo, algo que se llama como la capacidad máxima de resistencia al cuerpo para soportar químicos. Es como nosotros nacemos con cierta carga tóxica. Está demostrado que la mamá transfiere al feto mercurio que viene de las amalgamas y atraviesa la barrera placentaria. Entonces el feto, ya viene con cierta carga tóxica de la madre. Entonces nosotros nacemos con ciertas cargas tóxicas y si aparte comenzamos a tener mayor carga tóxica en el transcurso de nuestra vida por los hábitos que tenemos, llega un momento que los tejidos se saturan de tal manera que comienza a venirse en cadena las cadenas de inflamación y comienza a dar la sintomatología. Entonces, si lo podría poner metafóricamente de alguna forma, quizá tenemos un madero que cae una gota de agua y la quito rápido, no hay un proceso de impregnación en los tejidos. Pero si comienzo constantemente a tener un proceso de impregnación, constantemente a caer una gota de aceite en esa madera, comienzan los tejidos a impregnarse de sustancias que no deberían de ser. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú pasas a un paciente obeso a quirófano y le quieres poner una carga de anestésico para dormirlo, te vas a dar cuenta que la velocidad en la que la grasa absorbe el anestésico es tan grande que tienes que ponerle dosis más altas o constantemente estarle poniendo. ¿Por qué? Porque la grasa secuestra eso. Todos los tejidos tienen la capacidad de secuestrar cierto tipo de toxinas. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar nuestra atención para saber qué toxinas, en qué órganos nos van a causar este problema. Ahora, no tiene que ser una gran cantidad de toxinas. También existe el concepto de lo que viene siendo la señalización celular. Entonces, hay veces que con una poquita cantidad de toxina puedo generar toda una reacción en cadena y a señalizar una célula de tal forma que pierda las funciones adecuadas. Pero de esa misma manera puedo hacer el efecto contrario. También a través de la nutrición puedo activarlo de tal manera que genere una reacción en cadena que puedo revertir el funcionamiento de algunas estructuras, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Entonces, desde la época antigua sabemos perfectamente que nuestro cuerpo tiene los órganos motoriales o los órganos motorios, que son los órganos encargados de la expulsión de los tóxicos de nuestro cuerpo. Y no nada más es el riñón y no nada más es el hígado, también tenemos el sistema linfático, los pulmones para sacar los gases, lo que viene siendo el sistema digestivo, lo que viene siendo la piel. Entonces, cada uno de estos órganos tiene funciones de expulsión de cierto tipo de metabolitos. Entonces, dependiendo de la saturación del metabolito que tengamos, es donde va a entrar más fuertemente el órgano que le corresponde. Aunque la mayor carga recae sobre el hígado y sobre los riñones. Entonces, por eso vamos a hablar muchísimo sobre esto. Hay un concepto que se llama, que te lo puedo explicar de la siguiente manera, o sea, homotoxona, que nosotros producimos algunos tipos de sustancias tóxicas que son de desecho naturales del cuerpo, pero mi mismo cuerpo produce la contraparte. Por ejemplo, si produzco demasiada acidez, mi cuerpo va a producir bicarbonato, los riñones, entonces voy a bloquear esa acidez y voy a generar ese bloqueo. Ese bloqueador, la toxina puede ser bloqueada por una antitoxina, por decirlo de alguna forma, que se le conoce como homotoxona. Entonces, ese fenómeno nuestro cuerpo constantemente lo está haciendo, pues hasta que pierde la posibilidad porque estoy utilizando alguna sustancia, estoy ingiriendo, inhalando, tomando alguna sustancia que mi cuerpo no tiene esa capacidad y comienzo a depositarla en las estructuras que ya te mencioné, ¿no? Entonces,
¿Qué nos afecta? Pues el estilo de vida. Estamos hablando de que las radiaciones solares, el cigarro, el alcohol, todo lo que nosotros sabemos que son hábitos nocivos, van a aumentar la posibilidad de llegar a esa capacidad máxima de resistencia hasta reventar la posibilidad de las estructuras y comienzan las reacciones en cadenas inflamatorias hasta que comienza a aparecer esto, ¿no? Entonces, con el tema de que los problemas tóxicos, la intoxicación, el exceso de sustancias tóxicas que están entrando a nuestro cuerpo, comienza a haber muchas disrupciones a varios niveles. Una de las disrupciones que hay muy frecuentemente, estamos hablando a nivel hormonal, por ejemplo. Se ven muchas disrupciones hormonales, por eso vemos personas que están, entre más tóxicas están, tienen problemas de reproducción, tienen problemas de sobrepeso, tienen problemas de cáncer, tienen problemas endocrinológicos con la tiroides. Está relacionado con muchísimos trastornos, pero como te digo, como es gradual, muchas veces no lo sospechamos de primera intención. Esto es una investigación donde se analizaron niños y se dieron cuenta que estaban expuestos, la cantidad de sustancias químicas tóxicas que están circulando en el medio ambiente es impresionante. Por ejemplo, hay más entre herbicidas, hay más de 442 millones de libras de herbicidas en el planeta que están liberando constantemente, 65 millones de insecticidas, etcétera. Todo esto lo que ocasiona es una serie de trastornos en los niños, por ejemplo, desde trastornos de tipo neurológico, cánceres, problemas de defectos de nacimiento, problemas metabólicos, problemas inmunológicos, etcétera. Y no lo sospechamos y pensamos que a veces, es que es el virus fulano o ha de ser un tal o cual cosa, pero la realidad de las cosas es que está muy relacionado con los problemas toxicológicos de fondo. De los tipos de sustancias que hemos visto que ya están bien estudiadas, por ejemplo, la utilización de lo que viene siendo exposición a los bisfenoles, que da problemas de obesidad y problemas cardiológicos y metabólicos. Perdón, doctor, que te Sí, interrumpa. Están mencionando que se quedaron en la diapositiva 16 y no avanza. 16 no avanza. Dame un segundo. Gracias y mil perdones a todos los doctores presentes Mil y disculpas. profesionales de la salud. Gracias, doctor. Díganme si se ve ahí. Estás en la 16. Esa es la 16, ¿verdad? Ahí es la que se ve, la 16. Perfecto. Bueno, para no repetir esto, eso es el tema de la intoxicación, de lo que estaba diciendo. Me voy a ir hasta donde iba. Bueno, De acuerdo. ok. En el tema de las nutrientes que les decía, déjame ver a donde voy para no perder el hilo. Aquí. Entonces, estamos Se hablando. queda pegado en la 16, doctor. ¿Se quedan a 16? Qué raro. Sí, ahorita ya Damos, se movió. déjame mover esto aquí. Voy a hacer otra prueba y me dices si se ve esta última. Se ve una tabla, Childhood Health Harms. ¿Se ve este movimiento? Sí, ¿Sí? sí, ya se ve. Ok, listo. Entonces, lo que les mencionaba ahorita de la cantidad de sustancias tóxicas que hay circulando y cómo los niños están siendo afectados, que se han visto cada vez más alteraciones en ellos, ¿no? Lo que vienen siendo defectos neurológicos. Y es bien común, te les voy a mostrar unos estudios que le mandé a hacer a niños donde esto se confirma totalmente. Ok, ¿qué otra cosa se ha visto con el tema de la exposición a contaminantes? Se comienzan a sumar los contaminantes y los tóxicos, y esos tóxicos que se comienzan a acumular comienzan a dar enfermedades específicas. Por ejemplo, como si tú ves lo que viene siendo el arsénico, cómo puede dar una alteración endotelial, algún tipo de toxina, comienza a haber una vasoconstricción, comienza a haber plomo, etcétera, y eso va a aumentar la probabilidad de desarrollar una arteriosclerosis. Entonces, ese tipo de sumatorias, de microsumatorias de tóxicos, es lo que nos comienza a alterar el buen funcionamiento metabólico y biológico en el cuerpo. Vean esto, en un estudio, más de 900 pesticidas con ingredientes activos en Estados Unidos
más de 160 de los 900 están comprobados que dan cáncer. Y todavía se siguen utilizando esos pesticidas actualmente. Y no se diga en los países como México, que no sé exactamente cuál es el estudio este que existe, ¿no? Como tal. Ahora, también vemos algún tipo de contaminantes, como en los laboratorios se dieron cuenta que 167 contaminantes químicos que extrayeron en 9 personas, le sacaron sangre y checaron cómo estaban, veían que estos individuos, los 9 tenían por lo menos 53 sustancias que causaban problemas de cáncer. Y ninguno de ellos vivía cerca de un lugar industrial y ninguno de ellos trabajaba en lugares de factores de riesgo. Este es un estudio de un paciente mío, si se fijan, masculino de 3 años. Masculino de 3 años, eso fue en Ensenada. Y si se fijan, esta es una tabla donde se evalúa la cantidad de metales pesados en cabello. ¿Por qué en cabello? Porque en cabello tú puedes tener una historia de 6 meses de depósito crónico de alguna sustancia. Si tú lo haces en sangre y tuvo una exposición en ese momento, te va a salir, pues, te va a salir alto, ¿no? Pero si la exposición es crónica y en pequeñas cantidades, haces un estudio en sangre, te va a salir negativo. Por eso hay tanta confusión de que, oye, es que yo le hice estudio en sangre si no tiene plomo, no tiene cínico, no tiene nada de lo que tú me dices, sí, pero es en cabello. Entonces, cuando tú lo haces en cabello y te hacen un estudio como esto, te vas a dar cuenta que hay cosas que no consideramos. Por ejemplo, este niño de 3 años con una cantidad industrial de aluminio, antimonio, arsénico, bismuto, plomo, mercurio, etcétera. Entonces, desde ahí estamos viendo que hay algo que no está bien. Te voy a mostrar cuáles son algunos de las alteraciones que te da, por ejemplo, el aluminio. El aluminio te da anemia, alteraciones funcionales sensoriales, cognitivas, sistema nervioso central se altera y comenzamos a tener problemas en los huesos, por mencionar algunos de ellos, ¿no? En el adulto también nos da cierta tendencia al Alzheimer y problemas de demencia. En el tema del plomo, ni se diga, con trastornos de tipo de sistema nervioso y también tenemos trastornos de tipo hematológico en esto. Por otro lado, el arsénico, aumento del riesgo de cáncer, problemas en la piel. Si se fijan, cada uno en el mercurio, problemas neurológicos severísimos, cada uno de estos son depósitos crónicos, no son depósitos agudos. Por eso no lo vamos a encontrar en un estudio en sangre, lo vamos a encontrar en estudios como el que te acabo de decir. Ahora, yo sé que no son estudios que hagamos a todo mundo, pero la verdad, como está ahorita la situación, sí son estudios que deberíamos de hacer, sospechar más frecuentemente, ¿no? De este tipo de cosas. Fíjense lo que causa el mercurio. Les voy a poner un pequeño pedacito de video porque tampoco quiero hacer muy larga la plática. ¿Qué causa el mercurio? Esa microdosis de mercurio genera esa retracción de los axones en las células neuronales y no se vio con ningún otro metal pesado. Ese tipo de sustancias son las que tenemos en las amalgamas, lo tenemos en el agua, en el pescado, está por todos lados. Esas microdosis es lo que también nos genera un problema de esta naturaleza. Entonces, el riesgo de intoxicación es potencia de la toxina, o sea, qué tan potente es la toxina, más la acumulación de la toxina, más mi sensibilidad a ser intoxicado. Ahorita te voy a decir en qué depende esto. Otro concepto viene siendo los genobióticos. La cantidad quiere decir ajeno a la vida. Y tenemos un montón de sustancias que son genobióticas. Estamos siendo expuestos todos los días. Ahora, en los antecedentes, en estas personas, o sea, ¿qué es lo que se ha visto en qué tipo de personas? En personas que tienen pobre nutrición son más
sensibles a ser intoxicados o a tener problemas para la eliminación de los tóxicos. Personas, obvio, que consumen mucho medicamento, alcohol, cigarro, drogas. Personas también que tienen antecedentes de intoxicaciones previas, a ser expuestos a toxinas, o que tengan alguna alteración o algún polimorfismo activo. Ahorita te voy a hablar de unos polimorfismos que se ven frecuentemente en este tipo de personas. La exposición crónica, la deficiencia de nutrientes, lo que viene siendo el estrés, el trauma emocional. Ahorita te voy a explicar por qué el trauma emocional, la disbiosis intestinal, el sedentarismo. Bueno, patrones sistémicos relacionados a la toxicidad. ¿Qué pasa? A nivel neurológico, estos son datos que te pueden ayudar a sospechar que una persona tiene una sobrecarga tóxica. Por ejemplo, una persona que tiene problemas para concentrarse, la memoria, personas con déficit de atención e hiperactividad, problemas de autismo, dolores de cabeza crónicos, neuropatías, depresiones crónicas. Yo he visto mucha gente que tiene pacientes que tienen depresiones crónicas con niveles elevadísimos de mercurio, por ejemplo, impregnado en el cuerpo. Disfunciones del sistema inmunológico como alergias, atopias de todo tipo, inflamaciones crónicas, las itis, ¿sí? Las dermatitis, eczemas. Estamos hablando que son personas que tienen exposición a sobrecarga. Y ni se diga a nivel mitocondrial. Cuando tienes una sobrecarga tóxica, tenemos alteraciones en el metabolismo de la energía a nivel mitocondrial, pues tenemos mayor predisposición para desarrollar lo que viene siendo obesidad, síndrome metabólico, diabetes, aterosclerosis, fatiga crónica, en fibromialgias, osteoporosis. Este es un estudio que hicieron aquí en México la doctora Ivonne María Olivares Corici, donde precisamente, o sea, una sobreexposición, por ejemplo, al consumo de azúcares comienza a oxidar la insulina de tal manera de que comienza a dejar de hacer efecto. Entonces, ese tipo de cosas es la que estamos expuestos todos los días. A nivel endocrinológico, hay una cantidad de disruptores hormonales impresionante. Por ejemplo, lo que viene siendo, aquí te lo voy a mostrar, en una mujer, por ejemplo, una mujer que tiene contactamente con sustancias tóxicas, estamos hablando que nada más en el puro spray del pelo hay 11 sustancias que causan alergia, irritación de ojos y disrupción hormonal. Y me puedo ir con cada una de estas y te vas a dar cuenta que hay desde daño fetal por el tipo de sustancias químicas que tiene. Cada una de las sustancias que tiene un efecto a nivel hormonal o a nivel toxicológico por la cantidad de químicos a los que somos expuestos todos los días. Entonces, pues a los cálculos que se ha visto son más de casi 500 químicos diferentes. Una persona que se pone todos los días que tienen cierta disfunción hormonal. A nivel de genotoxicidad, sabemos que también las toxinas tienen aumento de la probabilidad de desarrollar cánceres, problemas de abortos, anemias y más. Ahora sí, la carga tóxica es la exposición a las toxinas menos la habilidad del cuerpo por biotransformarlas y expulsarlas. Si logramos biotransformarlas y expulsarlas, entonces ya estamos del otro lado. Y aquí es donde vamos a hablar específicamente del hígado. El hígado, al ser un laboratorio súper sofisticado, nos va a ayudar a expulsar muchas de estas sustancias si, solo si estas sustancias encuentran la vía adecuada y tenga el cuerpo la facilidad para poderla expulsar. Sabemos que el lobulillo hepático, entre más cercano a la vena central, en ese lugar es donde se da la biotransformación. En esta última fase ya más pegado. Y en la primera fase comienza a ver más la oxidación, de los procesos de oxidación. Entonces, entendiendo un poquito el tema histopatológico, vamos a entender por qué nos ayudan tanto las plantas medicinales y los nutrientes. Sabemos que el alimento, todo lo que comemos, lo primero que se va por el sistema portal, y después dice el sistema portal, se va a ir directamente a los lobulillos y de ahí se va a ir a la vena central, habiendo pasado por todos los sistemas de filtrado. Aquí tiene vital importancia lo que viene siendo las células de Kupfer. Las células de Kupfer es una célula de defensa que está habitando en ese lugar. Es un leucocito que ahí habita, que no anda circulando en sangre, ahí está. Y lo que está haciendo es captando los microorganismos,
y sustancias y todo lo que está entrando directamente del sistema portal que viene por intestino se está captando. Entonces, todo lo que nos ayude a que estas células trabajen mejor nos va a ayudar en un proceso de filtrado. Pero aún así, hay otros procesos de filtrado que se hacen cuando comienza a tener ya exposición a nivel del hepatocito. Sabemos que a nivel del hepatocito vamos a tener cierta biotransformación y esa biotransformación requiere de cofactores. Si no están los cofactores, no va a funcionar esto bien. Sabemos que tenemos sustancias que son solubles a los aceites, a las grasas, y sabemos que son sustancias que son solubles al agua. Entonces, todas las sustancias que son tóxicas, solubles en grasas o en aceites, va a pasar por todo el proceso enzimático de lo que viene siendo el citocromo P450 y lo que va a ser un proceso de transformación. ¿Para qué? Para que sea soluble en agua. Y una vez que sea soluble en agua, venga la siguiente fase y pueda ser eliminado a través de la orina, de la bilis o del sistema o a través del excremento. El tema es que si nos hace falta alguna de las sustancias como la vitamina B2, B3, la 6, la 12, ácido fólico, glutatión, los flavonoides provenientes de los cítricos, si nos está haciendo falta alguna de estas sustancias, puede generar un bloqueo a este nivel. Pero si no es de este nivel, puede ser en el segundo nivel, que viene siendo la fase 2. Cuando está la fase 2, necesitamos glutatión, aminoácidos, lo que viene siendo la cisteína, magnesio, vitamina B5, B12, vitamina C, taurina, ácido fólico, colina. Cualquier nutriente que nos haga falta a este nivel comienza un proceso de bloqueo. Y eso no se diga si estás consumiendo acetaminofén o estás consumiendo medicamentos antidepresivos como las benzodiazepinas, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, hay que tener, es una vital importancia. Si se bloquea esto, comenzamos a tener una sobresaturación de los metabolitos tóxicos con los correspondientes bioalteraciones que nos comienzan a generar problemas a otros niveles por procesos inflamatorios, desde daños del código genético y alteraciones de la producción proteica. ¿Qué afecta la biotransformación? Obvio, es la cantidad de toxinas que tenemos, tanto nuestras, internas, como externas, exógenas como internas. Lo otro viene siendo problemas digestivos. Yo en lo personal, dentro de mi práctica, durante muchos años, tuve una práctica donde estuve utilizando sistemas de colonoterapia, que es la utilización de hidroterapia de colon, que es una recambio de la flora intestinal a través de un procedimiento técnico, donde se utilizaba, era incipiente, ¿no? La utilización de un macrobioma nuevo para poder regenerar lo que viene siendo la flora intestinal. Y me daba cuenta cómo muchas de las personas, al momento de hacer esas limpiezas intestinales, bajaban la cantidad de inflamación, incluso cuando hacía estudios a nivel hematológico, la proteína C reactiva y el volumen de sedimentación globular, bajaba muchísimo en estas personas porque bajaba el proceso inflamatorio. Entonces, una persona que tiene un mal funcionamiento a nivel digestivo y a nivel renal va a tener una mayor carga tóxica por consecuencia. También cuando hay deficiencias de nutrientes, de vitaminas, de cofactores, cuando hay un problema en los procesos de eliminación a nivel hepático y cuando hay una disbiosis intestinal, todo esto nos va a afectar a la biotransformación. ¿Cómo podemos saber qué tanto tenemos alterado adentro? Bueno, resulta que ya hay bastantes estudios, hay laboratorios que se encargan, que estoy poniendo la muestra de un laboratorio, que se encargan de decirte exactamente qué ácido orgánico tóxico se está produciendo en los intestinos que están afectando el metabolismo celular dentro del cuerpo y te dice exactamente qué sustancia es, de qué bacteria o qué microorganismo viene y qué parte del ciclo de Krebs está alterando. Por consecuencia, tenemos que dilucidar o diagnosticar y hacer un comparativo de qué es lo que está ocasionando en mi paciente, porque ya no es todo del librito, ¿no? Ya está alterado todo esto, bueno, puedo diagnosticar que es un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso. Bueno, por otro lado también la sobreexposición a muchísimas sustancias, como vienen siendo químicos, colorantes, que obvio son los niños los que más están teniendo contacto con esto, nos causa problemas grandísimos. O el cambio de las azúcares, ¿no? Cuando llegamos y vemos un frasco que dice, tiene azúcares,
Ese azúcares muchas veces es jarabe de maíz de alta fructosa. También la sobreexposición, no nomás al azúcar, al exceso del consumo de carbohidratos o las simples, como también las sustancias que vienen a sustituir esto por costos o por lo que sea, genera también un proceso de alteración e inflamación de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa se ha visto que en personas que no tienen problemas de obesidad aumenta la prevalencia de desarrollar un problema de diabetes tipo 2. Y en personas jóvenes se ha visto que el jarabe de maíz de alta fructosa genera inflamaciones articulares. Entonces, muchas veces estamos tratando a una persona con una artritis que no es otra cosa más que un exceso de consumo de algunas sustancias, como lo que estoy diciendo, y incluso algún metal pesado que en nuestro cuerpo se encuentre acumulado. Y en las mujeres con cáncer de mama se ha visto que empeora el cáncer de mama. Entonces, sí tiene que ver la alimentación, claro. Estamos frente entre un reto a nivel mundial porque habemos muchas personas en el planeta y se está industrializando la comida. Entonces, la industrialización de la comida, por consecuencia, aunque se vea bonito, va bajando la calidad de los nutrientes. ¿A qué me refiero con esto? Esto es un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde se ha visto los porcentajes qué tanta deficiencia tiene la población en cada uno de los nutrientes, tanto en hombres como en mujeres. Y se van a dar cuenta que los porcentajes son altísimos. Por eso hay tanto problema relacionado con el tema nutricional. De hecho, si ustedes se meten y ven un concepto, buscan un concepto en internet que se llama oasis nutricional, se van a dar cuenta que es un concepto que cada vez, por lo menos en Estados Unidos, está siendo más frecuente, que es toda una zona donde no puede la gente encontrar alimentos que tengan un contenido nutricional sano. ¿Y por qué? Porque es más barato consumir carbohidratos simples, es más barato los panes, los salchichas, este tipo de cosas, y es más caro tener frutas. Incluso hay ciertas iniciativas para ayudar a estas personas a que tengan contacto con esto, porque es impresionante la cantidad de deficiencias que hay nutricionales. A nivel genético, ¿cómo nos afecta el tema de la nutrición, el tema de la toxicidad y todos estos temas? Bueno, vamos a encender y apagar switches. ¿Cómo vamos a encender y apagar switches? Antes pensábamos que si ya naciste así, así te quedaste y no hay forma de cómo cambiar tu genética, pero conforme ha evolucionado todo esto, nos hemos dado cuenta a través de la nutrigenómica, la epigenética y todo este asunto, nos hemos dado cuenta de que sí podemos mejorar la funcionabilidad de nuestro cuerpo a través de estimular el código genético de ciertas maneras. Cuando tenemos una alteración de la lectura del código genético en menos del 10% de la población, le llamamos que tenemos un problema de una mutación. Pero cuando son más del 10%, cuando hay muchas personas que tienen esa misma mutación, entre comillas, estamos hablando que se llama polimorfismos. Entonces, hay muchísimos polimorfismos, pero normalmente todo recae como en 7 de ellos. Te voy a hablar de uno de ellos, porque si me agarro con todos son demasiados, que este polimorfismo está muy relacionado con el tema de la toxicidad, que es el GST-GPX. Son dos polimorfismos, pero al final de cuentas generan el mismo fenómeno. Cuando están alterados están presentes estos polimorfismos, las personas son más susceptibles a las sustancias químicas. Es el típico caso de un paciente que tú tengas que llega a un lugar y dice, ¿sabes qué? Es que me molestan los olores fuertes. Comienzo a estornudar, no por un problema de alergia, sino simplemente porque me irritan Son la gente que llega a un lugar y inmediatamente detecta que está sobresaturado de cloro, por ejemplo. Me molesta el cloro, es demasiado cloro. Y también tiene más predisposición a acumular tóxicos, por consecuencia, a tener problemas de esta naturaleza. Una persona que tiene un polimorfismo de eso ya no se puede hacer nada. Claro que sí se puede hacer a través de la metilación. Sabemos que la metilación es lo que requiere el código genético para ser leído correctamente, pero el 85% de la metilación se va a dar en el hígado. He aquí la importancia del hígado. Todo esto recae en el hígado. Entonces, ¿de dónde va a obtener los grupos metilo el hígado para poder generar la metilación que necesita nuestro código genético? Lo va a obtener de los vegetales, de los jugos verdes.
De todo esto, de ahí obtiene muchísima cantidad de grupos metilo que nos ayuda, pero si existe un polimorfismo donde no se está produciendo correctamente el glutatión o quizá tenga alguna mutación donde necesita algún tipo de vitamina B especial, pues tenemos que considerarlo, ¿no? Ahora, en el tema del hígado, los compuestos naturales ayudan y favorecen el funcionamiento del hígado, por supuesto. El detalle es que como médicos de repente todavía vemos todo lo que tenga que ver con plantas medicinales y con sustancias de origen vegetal. Todavía lo vemos así como medio chamanístico el asunto y como que no terminamos de comprender que detrás de todo esto ya no es así. O sea, detrás de las plantas medicinales hay toda una industria de farmacología, de fitofarmacia y de investigaciones súper avanzadas en el área de plantas y de nutrición con respecto al buen funcionamiento del cuerpo. Tú te puedes poner en PubMed, por ejemplo, y poner aquí silimarina, lo que viene siendo el cardo mariano, y te vas a dar cuenta la cantidad de investigaciones que existen científicas de los buenos efectos que tienen dentro de los funcionamientos en el cuerpo. Hay conceptos que son familiares para nosotros como hepatoprotectores, ¿no? Cualquier sustancia o alimento o fármaco que proteja la célula hepática, pero hay otro tipo de terminología que quizás no la manejamos tan frecuentemente, que se utiliza mucho en plantas medicinales. Por ejemplo, cuando hablando del hígado, colerético y colagogo. Entonces, cuando ya es colerético, estamos hablando de que ayuda a que se produzca mayor cantidad de bilis. Y colagogo es que tiene la facultad de expulsar más fácilmente la bilis. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de la vesícula biliar. Voy a hablar específicamente de una planta que se llama cardo mariano. El cardo mariano tiene muchísimo tiempo utilizándose en la farmacopea europea, americana. Tú vas a encontrar como Mitlisle o cardo mariano, cardo lechero. Tiene muchos nombres. Es cuando tú agarras una planta, no toda la planta tiene un efecto medicinal. O sea, no toda la planta. Hay plantas que sí, pero la mayoría de las veces es una parte de la planta lo que tiene el efecto medicinal. Esa parte de la planta que tiene el efecto medicinal se le llama droga vegetal. Por ejemplo, en la manzanilla, no toda la manzanilla tiene efecto medicinal, la flor tiene efecto medicinal. Entonces, a esa parte de la planta se le llama droga vegetal. Y la droga vegetal, de ahí tiene muchísimos químicos y esos químicos hay uno que otro que tiene el efecto medicinal. Ese efecto medicinal es el que se llama principio activo. Entonces, cuando yo hablo de droga vegetal, estoy hablando de la parte de la planta y cuando hablo del principio activo es el químico que hace la reacción bioquímica que se está buscando dentro del cuerpo. En el caso del cardo mariano, viene siendo la silimarina. La silimarina tiene un efecto, es el que tiene el efecto mayor peso del efecto medicinal. Se ha visto que la silimarina tiene un efecto muy potente protegiendo la célula hepática contra muchas sustancias, pero específicamente con los tetracloruros de carbono y algunos químicos que tenemos contacto constantemente con ellos. ¿Cómo funciona la silimarina? Lo que hace es modifica la estructura celular externa para que proteja el hepatocito. Tiene un efecto que ayuda a disminuir la permeabilidad de la carga tóxica hacia adentro de la célula hepática. Y también a través de estimular la actividad de la polimerasa A, actúa los nucleolos para que a su vez actúen los ribosomas para que haya un proceso de regeneración del hígado y del hepatocito. Esto lo pueden ver ahí en la Agencia de Farmacología de Medicina Europea, cómo viene explicado todo este asunto que le estoy diciendo y tiene ese efecto muy, muy positivo. ¿Qué otras cosas nos ayuda? También tiene efecto antiinflamatorio y analgésico. Tiene efecto antiinflamatorio y analgésico. Y la silibina, que es otro principio activo que tiene la silimarina, lo que tiene el cardo mariano, tiene efecto antitumoral, específicamente in vitro contra ovarios, contra células ováricas, de cáncer de células ováricas y mamarias. En el tema de oncología se ha visto también que tiene una sinergia con el cisplatino, que es un fármaco bastante frecuente utilizado en oncología, y también tiene un efecto muy potente a nivel de las concentraciones de colesterol y la colestasis también en el cuerpo. ¿En quién está indicado? ¿En quién está indicado? Directamente en pacientes con dispepsia,
¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas especies que vienen por una mala digestión a grasas, principalmente. Entonces, ¿por qué? Porque es colagogo, es colerético, me ayuda a un buen funcionamiento, a un mejor funcionamiento a nivel hepático, aparte de que lo protege. Nos ayuda a disminuir las cargas tóxicas con alcohólicas, las personas que son alcohólicos nos ayuda muchísimo, y a los que no también, como en el caso de las personas que tienen algún otro tipo de trastorno tóxico hepático. Se ha visto que 140 miligramos de silimarina 3 veces al día ayuda muchísimo a bajar la mortalidad o mejorar la mortalidad en los pacientes que tienen problemas de alcoholismo crónico. En un metaanálisis se descubrió que reduce el riesgo de hepatotoxicidad cuando las personas están consumiendo medicamentos antituberculosos. Entonces, está indicado también pacientes que tú tengas con esa característica, darle esta planta. Esta planta tiene este efecto. Ahora, ahorita te voy a decir cómo se administra. No vamos a agarrar la hierba y machacarle y dársela. Tiene una forma de administrar esto, ¿no? Recientemente en las evaluaciones se ha visto que la silimarina nos ayuda mucho como coadyuvante en tratamientos oncológicos y creo que lo vimos en la diapositiva anterior. ¿De qué forma lo podemos obtener? Pues lo podemos obtener en planta cruda, en extractos, en concentraciones, pero la forma más sencilla para nosotros es entender que un extracto, que una cantidad de planta hecha bola no significa, o sea, que tú la machaques y que la peses y que te diga tiene tantos gramos de planta, no es lo mismo a que te diga tiene tantos gramos de extracto seco estandarizado de tal, o mucho menos si te dice tiene tanto contenido de silimarina. Por eso es importante la forma en que se presenta el producto y los respaldos que tenga y que venga de haber pasado por un protocolo farmacéutico donde te están garantizando lo que dice la etiqueta, ¿no? Si no, no vamos a tener el efecto que estamos buscando. El otro producto, la otra planta que tiene un efecto medicinal es la esquisandra o chisandra, que también se le conoce, es una planta china. La chisandra tiene varios efectos a nivel también de hepáticos y lo que hace que tenga este efecto, lo que viene siendo el principio activo, es la esquisandrina, que así como el otro producto, lo que nos ayuda es a que tengamos un mejor funcionamiento a nivel de hepático. Es una planta adaptógena. Es una planta adaptógena, tiene ese efecto, nos ayuda a las regulaciones dentro del cuerpo, sistema nervioso, nos da energía, pero aparte tiene el efecto hepatoprotector y nos ayuda muchísimo a subir el sistema inmunológico en ciertas circunstancias muy específicas. Por eso lo mencionan en la literatura, tiene ciertos efectos antioncológicos. Miren, cuando yo les hablo de efectos antioncológicos, no te estoy diciendo que debes de dejar a un paciente y darle esta sustancia y nada más, no. Todos son coadyuvantes. Todo lo que estoy hablando es coadyuvante. Yo no he visto ninguna sustancia de ninguna naturaleza, ni nutricional, ni plantas, que yo le haya dado una sola sustancia que con esa sustancia haya revertido un problema severo como algo oncológico. O sea, jamás lo he visto. Entonces, ¿todo ha ayudado a ser coadyuvante en los procesos? Sí. A mí me ha ayudado y yo lo he visto en la evolución de mis pacientes con todo esto. Ahora, en estudios in vitro se ha visto que ayuda al proceso de desintoxicación de los genobióticos, que tenemos muchísima exposición a genobióticos, porque ayuda a regular las enzimas del citocromo P450, que por eso era tan importante que hablara primero de esto, ¿no? Nos ayuda al proceso de regeneración. Ahora, ¿todo es vida y dulzura con las plantas? No, es igual que cualquier otro fármaco. Tiene sus indicaciones, sus efectos secundarios, sus efectos... O sea, hay toda una gama y tenemos que tener esas consideraciones. Por ejemplo, una persona, y tú sabes, tú tienes pacientes de repente que son demasiado sensibles a la cafeína, que son demasiado sensibles al sistema nervioso. Entonces, estamos hablando que este es un adaptógeno que de alguna forma o nos va a ayudar a regular su bien sistema nervioso simpático, después parasimpático para regular. Puede haber personas que sean sensibles a esto y tienes que tener esa consideración y no nada más darlo como algo inocuo, porque no es así, tiene sus efectos. En el tema de la cúrcuma que es con lo que hacen el arroz curry, es la segunda planta, tiene en la literatura una cantidad impresionante de publicaciones de todos los efectos terapéuticos que tiene la cúrcuma, específicamente la droga vegetal es la raíz, y el principio activo es la curcumina, ¿sí? Los curcuminoides. O sea, ¿qué efecto tiene a nivel hepático los curcuminoides? Nos va a ayudar como colagogo, colerético, también tiene efectos hepatoprotectores e incluso ayuda muchísimo en la disbiosis intestinal.
especialmente en el estómago. Se ha visto que inhibe el crecimiento del Helicobacter pylori. No lo suprime, no lo elimina. No es una sustancia que le vayas a dar y se le va a quitar un Helicobacter pylori a una persona. No, pero sí es un coadyuvante a cualquier tratamiento que tú hagas al respecto de esto. Ahora, tienes una persona con lodo biliar que está batallando, que tiene problemas de cualquier naturaleza a nivel hepático, bueno, puedes utilizar, porque se ha visto que 40 miligramos de esta sustancia incrementa en un 50% el flujo biliar. Entonces, si lo que necesitamos es de alguna forma que limpie, que el conducto biliar tenga permeabilidad y que no se vaya acumulando para formarse después los litos, pues tenemos una buena opción para un uso crónico, ¿no? Para el hígado. Hepatoprotector. Ok. Se ha visto que 1 gramo al día previene la intoxicación provocada por fármacos para la tuberculosis. Segundo producto que tiene ese mismo efecto. Bueno, la curcumina también es un antioxidante potentísimo, antiinflamatorio, antibacterial, antiviral y antifúngico. Entonces, no nomás te nutre, no nomás te da buen sabor en los curries, ¿no? Porque es lo que se utiliza en los curries, sino también nos ayuda con esto. Independientemente de que se ha visto también que tiene un efecto positivo sobre la sensibilidad de la insulina. ¿Sí? El efecto es muy similar a los medicamentos hipoglucémicos. ¿Sí? Nada más que hay un pequeño detalle. La cúrcuma es difícil que se absorba cuando tú la comes. Que tiene un problema de absorción, de biodisponibilidad. Entonces, por eso es importante que venga en un compuesto liposomal. ¿Qué quiere decir? Que en una cápsula de fosfolípidos en la parte central tenga la sustancia para que la absorción sea mayor. Entonces, esto lo vas a ver en un compuesto tipo Meriva, se llama, ¿no? Que se utiliza en muchos productos. Ok. Ajo y vitamina C. Se han visto las propiedades que el ajo, ya hablando de metales pesados e intoxicación, se ha visto que el ajo y la vitamina C en ciertas dosis ayuda a bajar los niveles de plomo para disminuir también la toxicidad en el cuerpo. Aunque el ajo también se ha visto que es más potente que la de penicilamina para bajar los niveles de metales pesados, específicamente del plomo. Aunque sabemos que el tratamiento de primera elección para una intoxicación por plomo, obvio no es el ajo, ¿sí? ¿No? Es el EDTA. Entonces, coadyuvantes, vuelvo a lo mismo. Y casi por último, pero no menos importante, la importancia de proveerle al cuerpo la materia prima de los aceites omega para que los factores de interleucinas y antiinflamatorios, las prostaglandinas, tengan el efecto que estamos buscando, porque estamos luchando con una inflamación crónica celular que viene generando una degeneración. Entonces tenemos que proveer al cuerpo, activar los mecanismos de desintoxicación y por otro lado proveer los mecanismos de antiinflamación para que nos pueda ayudar con esto. Coexistimos con más de 100 millones de microorganismos. Es todo un tema el microbioma. Van a tener una plática, un entrenamiento de microbioma, específicamente de microbioma. No me voy a meter mucho en este tema, pero sí es importante saber que gran parte de la toxicidad se da cuando nosotros comenzamos a patearle la cerca a los vecinos. ¿A qué me refiero con esto? Vives en una comunidad y le comienzas a patear la cerca al vecino. Tu vecino se va a volver agresivo. Entonces, cuando nosotros sabemos que vivimos con 100 millones de bacterias en nuestro cuerpo, que ellas llegaron a este planeta primero que nosotros nos adaptamos a ellas, no ellas a nosotros, y de repente los comenzamos a agredir con fármacos, con alimentos, con cosas que no deben de ser, llega un momento que hay una sobreproliferación, comienza a haber una agresión, una toxicidad, y comenzamos a tener un problema que se llama síndrome de intestino permeable, y eso permite la entrada vía portal de una cantidad impresionante de sustancias proinflamatorias que no deberían de estar ahí. Entonces, de las sustancias proinflamatorias, lo que nos termina generando es una alteración de la flora intestinal, comienza a haber permeabilidad, comienza a haber una inflamación y comienza a haber un desgarrate de alteraciones metabólicas. Entonces, por eso está muy ligado a problemas de obesidad y problemas de alergias, acné, autismo, hígado graso, etcétera. Dentro del intestino, cuando alteramos esto, existe algo que se llama un biofilm.
¿Se acuerdan que les dije que yo hacía terapias de hidroterapias de colon? Bueno, era para atacar esto. En el biofilm es un moco duro que se va poniendo en las paredes del intestino para protegerse. Las bacterias la hacen, los microorganismos para autoprotegerse y mantenerse en un hábitat que pueda mantenerse durante más tiempo. Pero muchas veces eso genera una serie de sustancias químicas como la cadaverina, etcétera, que se comienza a absorber y vía portal se van al hígado y nos comienza a causar cualquier cantidad de problemas. Sin contar todavía que cuando hay una inflamación crónica del intestino, pero comenzamos a activar un fenómeno Humming, que no es otra cosa más que leucocitos activados que migran y por señalización van e inflaman otra mucosa, otra parte. Por eso es frecuente encontrar una persona con gastritis y de repente tiene un problema de sinusitis, o una persona con colitis y tiene un problema con vejiga, porque trae un cruzamiento inflamatorio del sistema digestivo, sin contar que aparte podría ser que tenga una enfermedad celíaca y se suma con todas las proteínas que generan problemas y ataques inmunológicos, ¿no? A varios niveles. Y tenemos como uno de los tóxicos que cuando se abusa de esto, pues, que tiene un efecto proinflamatorio, el exceso del consumo de azúcares. Entonces, la edad, la dieta, los antibióticos, la bilis y los inflamosomas nos comienzan a causar todo este tipo de problemas. Ya por último, pero no menos importante, díganme si no se perdió, se ve la página de estrés, nomás para Sí, estar. doctor. Ok, gracias. En el tema de estrés, también es un tóxico, el estrés. El tema es que lo agarramos ahorita y lo ponemos en un saco y decimos, es que es estrés, pero el estrés es provocado, tiene muchas aristas, ¿no? Que es importante entender que cada emoción es un estrés diferente que activa biológicamente el cuerpo diferente por un mecanismo de supervivencia, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene miedo a morir, un estrés por morir es diferente a un estrés financiero, que es diferente a un estrés por desamor, que es diferente a un estrés laboral. Cada uno tiene una connotación diferente y activa programas biológicos diferentes en el cuerpo, que eso genera una inflamación en esa parte del cuerpo. Por consecuencia, tenemos como mayor, haz de cuenta cuando una persona tiene una emoción determinada, en el cáncer de mama, te voy a poner un ejemplo, en el cáncer de mama, una persona que pierde a su esposo, su hijo, su papá, comienza a activar mecanismos donde la mama, las glándulas mamarias, las células mamarias comienzan a activarse como un mecanismo como de procreación. Bueno, eso es todo un tema que después lo podemos platicar, pero también lo podemos considerar dentro de los tóxicos emocionales, porque el cuerpo cuando pierde su equilibrio de simpático, parasimpático, su normotonía, por decir algo, pues activa todo un mecanismo biológico que también genera una inflamación que no tiene nada que ver en ese momento con los químicos, con las sustancias tóxicas químicas, sino tiene que ver más por el tema emocional. Entonces, conclusión. En el tema de la biotransformación y la toxicidad y todo esto, es importante considerar varios factores. Como viene siendo el soporte hepático, ya nos damos cuenta de la importancia del soporte hepático y renal también. Lo que viene siendo las comidas que sean orgánicas por la cantidad de sustancias tóxicas que hay, la reducción de las cargas tóxicas de cualquier naturaleza, los antioxidantes, provocar una eliminación saludable de toxinas a través de saunas, a través de ejercicio, a través de agua purificada, lo que tenga que ser, un balance hormonal metabólico también, y la reducción de alimentos que realmente no nos ayudan, ¿no? Ok. Ahora sí, nosotros hicimos el juramento hipocrático. E Hipócrates decía, las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza, o sea, nuestra naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecen de repente. Eso es lo que le decimos, que de repente me dio tal enfermedad. No, nos lo ganamos a pulso. Consciente o inconscientemente,
nos la ganamos a pulso. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y espero que esta información les haya aportado. Muchas gracias, doctor Hoffmanove, por toda la información que recibimos el día de hoy. Estoy seguro que los doctores y profesionales de la salud que nos acompañaron el día de hoy se llevan información valiosa para ellos y que con gusto van a tratar de ahondar más en ella. Gracias a todos ustedes, profesionales de la salud, doctores, que se conectan con nosotros a esta serie de conferencias y de pláticas que tienen el único fin de traerles información para su práctica diaria. Estamos como siempre a sus órdenes y si quedó alguna duda que quieran que nosotros y se las contestemos a través de los doctores que nos ayudan a todas estas pláticas, por favor, mándenos un correo a usanaincentivos@usanainc.com y con mucho gusto responderemos a sus inquietudes y cuestionamientos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima plática de nuestra serie de pláticas para profesionales de la salud. Buenas noches, que pasen un muy buen miércoles.